que hoy ha sido tema tras tema de gran interés y de verdad preste mucha atención porque ya estamos en esa etapa, o más bien en esa época del año donde hay que presentar nuestra declaración y estar al corriente del tanto con nuestros impuestos, y qué mejor que, bueno, pues la licenciada Irma Oliva para hablar de este tema que nos quedamos previamente. Habíamos empezado con los procedimientos. Ay, Lo que pasa es que te voy a decir qué gusto tenerte. Vamos, Mira, ¿ves? bueno, No, hombre, si hace cuenta que hay que pagar, muchachos. Ahora qué gusto es que como tenerte. gracias, Chari, qué linda. Pues aquí estamos otra vez viendo materia fiscal. Ya puedo empezar. Es que a mí me da bastante, mira, tan bonito que el lenguaje no verbal y que el amor, y luego, ¿qué pagan sus impuestos? Yo supuse que ibas a decir algo así, porque ya ves que hablando de materia fiscal siempre tenemos problemitas en cuanto a que no logramos aceptar que efectivamente si son deudas que nosotros tenemos que pagar a la Secretaría se tengan que hacer. En todo momento somos retenedores y eso creo que la mayoría de los contribuyentes no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque es un dinero que obviamente ellos perciben y a todo mundo le duele pagar. Y en este caso, el hecho de que tú pagues quiere decir que estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Entonces ya desde ahí, como que la gente no está muy conforme. Y yo creo que empezamos con eso, ¿no? Teníamos pendiente la vez anterior que estábamos hablando de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos checando que cada una de las personas tiene obligaciones para pagar o tiene declaraciones para pago o declaraciones sin pago. Cuando tú tienes que presentar ese tipo de obligaciones fiscales, que en este caso son ambas, pues no tenemos el inconveniente del particular para hacerlo, creemos. Sin embargo, la autoridad tiene que utilizar facultades de comprobación para supervisar que efectivamente esto se haga. Yo creo que de por ahí tendríamos que quitarnos el estatus de decir que la autoridad es cobradora. En realidad no lo es receptora. Okay. La obligación es del contribuyente y él es el sujeto activo que debe de llevar a cabo cada acto para poder cumplir con esa obligación. Si no lo haces, la autoridad está en toda la disponibilidad de ayudarte a cumplir, que ese es el papel y el rol que está jugando actualmente, que de verdad, ¿no? Es interesante, digo, decimos, ay, no queremos pagar porque dices, oye, pero también hay derechos y obligaciones. Exacto, porque si en este caso lo ves desde esa perspectiva y la autoridad solamente te recibe, pues el que está haciendo todos los movimientos para pagar y debe de hacerlo conforme a la ley, debe de ser el propio contribuyente. El problema es lo que te decía al inicio, no todos están, no digamos que conformes, sino conscientes que eso debe de repercutir económico en beneficio de sí mismo y en beneficio de la comunidad. Eso es lo que cambia. Por lo tanto, si estuviéramos conscientes de eso, yo creo que ahí tendríamos una conciencia fiscal para que el particular pagara y cambiarían muchísimas cosas. Pero bueno, en vista de que no es esa la circunstancia, la autoridad debe utilizar las facultades de comprobación de acuerdo al artículo 42. ¿Qué hace? Pues te supervisa, checa que efectivamente hayas presentado tus declaraciones, ya sea con pago o sin pago, y después de eso supervisarte tanto lo que es auditoría, checar mercancía, checarte papelería, todo lo que corresponde a tu obligación. Si de todo eso surge que no has llevado a cabo el cumplimiento de tus obligaciones, pues obviamente va a la autoridad a hacerte una determinación de cantidades en dinero a pagar, ya sea lo que dejaste de pagar o una multa por una acción. Que puede ser como un porcentaje, porque ahora sí que sería, pues no tienen toda la información. Así es. De este contribuyente. Es una multa, efectivamente. Nosotros tenemos multas dentro del Código Fiscal ya previamente determinadas por incumplimiento. Esas multas son porque no hayas cumplido en presentar alguna declaración aunque vaya en ceros, pero son obligaciones. Que eso ya hemos hablado de, ojo, no porque ojo. Yo no gané, o porque no. A lo mejor voy super tablas, o… No presentas la declaración, no. La declaración obligatoriamente la tienes que presentar, porque se presume que si no la presentas, quiere decir que de todas maneras hubo un ingreso, a menos que tú manifiestes que no. Okay. Y esa es una ventaja que tienes como contribuyente, que en el momento en el que inicia tu ejercicio fiscal y tú dices, la primera declaración la presento en ceros, presumimos que todas las demás son en ceros, ¿sí? Okay. Hasta que presentes una con pago. Claro. Y al revés, es la misma situación. Si hoy pagué, pues el siguiente tengo que pagar, porque es como el común que se maneja normalmente. Por lo tanto, entonces tú tienes que presentar tus declaraciones. Si esas declaraciones van en ceros, pero no la presentaste, por cada obligación te va a cobrar una multa, porque obviamente es tu obligación presentarla. Entonces, independientemente de las declaraciones, te pueden supervisar papelería, que la contabilidad tienes que guardarla durante 10 años, o te deben de supervisar mercancía, que puede ser de procedencia extranjera, pero tienes que tener la documentación para comprobar que efectivamente está con legal estancia en el país, o te deben de supervisar simplemente la contabilidad. Ahorita la ventaja de lo que decías,
lo que comentabas hace un momento, hay una prórroga ahorita, porque las plataformas hacendarias, Sí. de acuerdo a todo el sistema que se está implementando para la nueva contabilidad, pues obviamente hay algunas cuestiones que todavía no se han pulido completamente en la plataforma, entonces hay una prórroga, ¿no? Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué sucede con todos estos micronegocios a través de las redes sociales? Bueno, todavía no están totalmente regulados. No, claro Ahí que no. hay un inconveniente muy grande. Normalmente lo que se hace es que estas gentes entran con plataformas y ellos empiezan a trabajar en plataforma. Muchos de ellos sí están dados de alta en Hacienda y sí son contribuyentes en su mayoría, pero hay mucha gente que está llevando comercio informal de esa manera. Es que hay que tiene su comercio y utiliza las redes sociales, pero de pronto, oye, una persona emprendedora que dice, bueno, yo hago pulseritas y las vendo a través de Facebook. Así es. Pues estoy, o sea... Y es gente que no está de alta y ese es comercio informal, pero va a haber una policía cibernética. En eso se está ahorita trabajando para poder que empiece a funcionar. ¿Cuál es la idea? Pues checar las redes sociales y ver ese tipo de actividades, porque al final de cuentas todo lo que modifique tu patrimonio es un ingreso y de acuerdo a esos ingresos tú tienes que presentar tus declaraciones. Entonces ya por ahí tu obligación debe de ser de esa manera. Si no lo haces, pues va a haber una supervisión. Yo creo que eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente no entiende que si tu obligación es llevar a cabo ciertas actividades y no las realizas, la autoridad te va a supervisar. Y si te encuentra con alguna diferencia o alguna cuestión no presentada, pues te va a llegar una sanción. Y esa sanción va a generar que tengas un crédito fiscal. Normalmente manejamos la palabra crédito como podemos decir un préstamo, pero para cuestión fiscal un crédito es una cantidad que debemos de pagar al Estado. Es una cantidad en dinero que debe de percibir el Estado por una actividad que se encuentra dentro del supuesto jurídico de hecho de la ley. Es un concepto como que muy técnico, yo sé. No, pero bueno, o sea, esa es la situación. O sea, no te prestan, pero tampoco tienes que pagar toda deuda ya. No, porque es un crédito en el cual proporcionalmente, de acuerdo a tu actividad, tuviste que haber retenido una cantidad de dinero y esa es la que debes de pagar a Hacienda. Entonces, esa cantidad que tú debes de presentar es la cantidad que si no se presentó en el lapso de tiempo, pues la autoridad te va a determinar por un crédito. A eso le llamamos crédito. Para que el Estado lo cobre. Claro. Una vez que te hace esta determinación, siempre la autoridad te va a dar plazos. ¿Qué plazos te da normalmente en esa determinación? Te va a dar un plazo de 45 días para pagar, en los cuales pero 45 días hábiles. Esa es una ventaja, no cuenta sábados y domingos ni días festivos. Esos 45 días hábiles se convierten en 2 meses y medio para que lleves a pagar un pago. Ya, ahí uno puede ir. Si lo pagas dentro de los primeros 30, te van a hacer un descuento de un 20%. Pero entonces, estás hablando que esta multa o este crédito es en base a lo que tú dejaste, así es, en cuanto a lo que tú dejaste de pagar. No aplica igual para todos. No aplica para todos, por eso es proporcional y equitativo de acuerdo al 31 fracción cuarta. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar el tipo de contribuyente y el tipo de actividad que debiste de haber realizado con el pago. Considerando esto, es la determinación que se te realiza. Si tú consideras que dentro de esa determinación y el crédito está mal elaborado o va en contra de lo que tú consideras que está mal elaborado, pues tú puedes llevar a cabo una acción, que ahí es donde surgen los dos medios de llevar a cabo una impugnación. Los recursos de revocación, que son directamente ante la autoridad, o los juicios por separado, que son los contenciosos, ya sea los locales, porque las autoridades estatales o las autoridades municipales lo pueden hacer, o el contencioso fiscal, que es el federal, que también lo puedes hacer por materia federal. Ahora, yéndonos así como al extremo. Sí, de que, híjole, no pagué porque el negocio pues no me dio, o pues no, ¿verdad? Fíjate, ¿Qué pasa? Tienes una opción. O sea, independientemente que tengas los 45 días para pagar, dentro de los primeros 30 tú puedes decirle a la autoridad, oye, me gasté el dinero, no lo tengo. Pero quiero cumplir. ¿Qué hace la autoridad? Te puede dar dos opciones: pagar en parcialidades o prórroga. El pago en parcialidades se te puede conceder hasta 36 meses para pagar, ¿sí? Y te hacen una determinación. Tu única obligación va a ser presentar una solicitud en la cual tú digas que lo quieres pagar en parcialidades y te van a dar hasta 36 meses. ¿Cuántas quieres para pagar? Y pagar el primer pago y garantizar el interés fiscal, porque obviamente la autoridad tiene que garantizar tu pago, ¿no? De alguna manera, que tienes con qué pagar o con qué responder en caso de que no pagues. Y la segunda es la prórroga. La prórroga es algo sencillo. ¿Cuánto quieres? ¿1 mes de prórroga? ¿2 meses o 3 meses? Si no lo ves por mes, pues lo pagas en parcialidades, que son mensualidades.
que es algo que fíjate que a mí me llama mucho la atención. La autoridad se abre para poder recibirte esos pagos. Sin embargo, el particular como retenedor debe de tener el dinero separado para pagar, pero los mexicanos somos malos para organizarnos. Sí, no, es que hablando de eso, no tenemos como, mira, ya me estoy acomodando porque está muy interesante este tema. Okay. No tenemos malamente la cultura del ahorro. No. O de pronto dices, oye, o le pago mis impuestos, o le invierto, o pago las utilidades, es o qué, o sea, espérame. No hay esa separación, es que no hay esa separación. Tú en el momento en el que tú recibes la cantidad de dinero y tú dices, bueno, estoy recibiendo 100 pesos, tú ya sabes que de esos 100 pesos en ICR tienes que pagar un porcentaje. ¿Por qué? Porque no son 100 pesos lo de tu actividad, es los 100 pesos más los impuestos. ¿Sí? Entonces eso no lo separas, normalmente lo recibes como un todo, que ese es el problema principal. Al recibirlo como un todo, pues obviamente tú lo gastas. Pero si tú tuvieras la conciencia de que de ese dinero que percibes, una parte son impuestos, entonces los tendrías que separar para que no tuvieras problemas al pagarlas mensualmente o bimestral o trimestral como te corresponda. Pero como no lo haces, acumulas toda la cantidad y lo gastas. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando te corresponde pagar, que sería el primer bimestre o el primer trimestre o mensual, no tengo dinero. La autoridad, aún a pesar de eso y considerando que es un delito, porque es un delito la defraudación. ¿Por qué eres defraudador? Pues porque tú estás reteniendo una cantidad de dinero que debes de pagar. La retuviste y te la gastaste, no es tuya. O la invertiste. O la invertiste y de origen no es tuya. Ya ahí estás defraudando. Y aún a pesar de eso, la autoridad te dice, bueno, ya me presentaste la declaración, la puedes presentar una declaración, se va a oír mal, pero pues con cantidades que no corresponden para no pagar ese bimestre, no pagar el siguiente, y al final en la declaración anual puedes hacer un ajuste. Ok. Y nos vamos a quedar en los ajustes. Es que de verdad que está en los ajustes del anual lo puedes hacer. En los ajustes, porque de pronto, que era una pregunta que yo hacía, que si tu fecha para presentar tu declaración mensual, mi factura, o sea, no compren cosas los 28, no 29, así es. Porque se me brinca el mes y ya no se me hace válida y dónde entra. Pero tienes la opción de presentar las dos declaraciones posteriores, no pasa nada. Bueno, nos vamos a quedar en ese tema. Ok, nos quedamos porque de verdad que es muy interesante, porque además andar contabilizando de pronto uno, qué día sí hay que comprar, qué día no. No. Ahora sí que yo ya no veo dónde está la luz al final del camino. Está bien. Pero bueno, sí hay, porque aquí está la licenciada Ermaliba con nosotros. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos rapidísimo aquí a Vida y Estilo.